Muy bien, pero 5 veces y cada vez, tal vez 4 veces, pero hemos tenido varias discusiones tú y yo. Pensábamos que eso ya se había resuelto. Y luego el presidente Putin sale y comienza a lanzar cohetes a alguna ciudad como Kiev y mata a muchas personas en un asilo de ancianos o lo que sea. Tienes cuerpos tirados por toda la calle. Esa no es la forma de hacerlo. Veremos qué pasa sin estar muy decepcionado. Estoy decepcionado con el presidente Putin. Muy decepcionado con él. Así que vamos a tener que mirar y voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor porque creo que ya sé la respuesta a lo que va a pasar. Trump acaba de golpear a Rusia y la bolsa de valores rusa se está desplomando rápidamente. ¿Ves? Cuando Trump primero le dio a Rusia el plazo de 50 días, Vladimir Putin asumió que tenía 50 días para desatar el infierno en Ucrania y tomar tanto terreno como fuera posible. Lamentablemente para Putin, las cosas no van según lo planeado. Primero, Rusia está perdiendo terreno en el frente. Y en segundo lugar, porque Putin ha continuado bombardeando a civiles en Kiev y en toda Ucrania. Y además de eso, está enviando drones a los países de la OTAN. Trump acaba de decidir que va a cambiar su fecha límite. Esto es lo que acaba de decir esta mañana. Por esto la bolsa de valores rusa se está desplomando. Escuchemos. Sí, quiero decir, bueno, tú eres la prensa, te lo estoy reiterando. Calculo de 10 a 12 días, lo anunciaré esta noche o mañana. No hay razón para esperar. Si conoces la respuesta, ¿para qué esperar? Y serían sanciones y tal vez aranceles secundarios. ¿Sabes lo que es un arancel secundario? Mira, la economía rusa. No quiero hacerle eso a Rusia. Amo a los rusos, son gente grandiosa. No quiero hacer eso a Rusia, pero están perdiendo a muchos rusos, 1 millón ya. Y esos son hijos, ya sabes. Esos son los hijos e hijas de familias rusas. Ellos dejan la casa. Se despiden diciendo adiós a sus padres y luego son arrasados, al igual que los ucranianos. Observa lo que ocurre en Ucrania. Es un desastre lo que ha ocurrido allí. Pero continúa sucediendo. Como sabes, no hicimos un trato en el que la Unión Europea está esencialmente involucrada, pero es la OTAN y estamos suministrando armas a la OTAN. La OTAN ahora está pagando porque los Estados Unidos, porque Biden está dentro por 350,000 millones, las naciones europeas están dentro por unos 100,000 millones. Debería ser al revés, por cierto, porque tenemos un gran océano en medio. Debería ser al revés, pero creo que eventualmente algo va a suceder. Debería suceder rápido. Tantas personas están muriendo. Ahora, esta próxima parte es lo que realmente está molestando a Putin. Verás, Trump fue muy abierto en esta conferencia de prensa y le dijo al mundo entero que Rusia realmente no tiene una gran economía. Pretenden tener una. Realmente les gustaría tener una gran economía, pero en realidad Rusia no es una superpotencia. No es una potencia económica ni militar, como lo demuestran los últimos 3 años. Pero antes de entrar en ese clip, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte abajo. Nos ayuda a llevar las noticias a más personas que necesitan conocer la verdad sobre esta guerra. Veamos este clip. Curiosamente, su economía no es tan grande y atraviesa dificultades en este momento. Pero es una economía relativamente pequeña. Un ejército fuerte, pero una economía fuerte. Antes era una economía fuerte, pero ya no lo es. Está pasando por mucho. Económicamente no es fácil, pero es bastante pequeño. En comparación con esa tierra, la tierra es enorme. Creo que tiene alrededor de 9 zonas horarias. Es un pedazo de tierra masivo. Rusia podría ser tan rica. Podría estar prosperando como prácticamente ningún otro país. Están frenando eso porque no podemos. Él quiere hacer acuerdos comerciales con nosotros y habla de eso todo el tiempo. Quería hacerlo. Imaginé que había mucho comercio con Rusia. Tienen muchas cosas valiosas. Cuando hablas de tierras raras, ellos tienen tierras raras serias, ¿verdad? Tienen casi todas las formas que puedes tener. Entonces, ya sabes, Rusia podría ser tan rica ahora mismo. En cambio, gastan todo su dinero en la guerra y en matar a la gente. Eso no tiene sentido para mí. Pensé que él querría terminar esto rápidamente. Realmente sentí que iba a terminar. Pero siempre que creo que terminará, él asesina personas. Si ustedes recuerdan,
Ayer informamos que se está planeando una reunión entre el presidente Zelensky y Vladimir Putin, y va a tener lugar en Turquía. Se acordó la reunión, pero aún se desconocen las fechas exactas. Ayer informé que probablemente habrá delegaciones de Estados Unidos y Turquía en la reunión que se realizará en este último país. Hoy se le preguntó al presidente Trump si se reunirá con Putin para acordar un alto al fuego, después de la incertidumbre sobre si asistiría o no al lugar. ¿Estás considerando la propuesta de reunirte en Turquía y Haga? Yo, No. Sabes, ya no estoy tan interesado en hablar. Él habla, tenemos conversaciones muy respetuosas y agradables. La gente muere cuando un misil entra en una ciudad y golpea, como recientemente un asilo de ancianos, pero también golpean otras cosas. Cada golpe resulta en muertes. Entonces, Adam. Ahora, si tuviera que adivinar por qué el presidente Trump fue tan brutalmente honesto sobre Rusia hoy, supongo que es porque se enteró del ataque que Putin llevó a cabo anoche. En ese ataque, Rusia golpeó varios edificios de apartamentos en Kiev. ¿Por qué lo haría? Rusia tiene la capacidad de dirigir todos sus ataques en el frente y esperar obtener una ventaja militar allí. Pero no, Rusia está desperdiciando valiosos drones y misiles apuntando a la infraestructura civil porque no quieren simplemente ganar en el frente. Quieren obligar a los ciudadanos ucranianos a abandonar el país para poder tomar el territorio ucraniano. De eso se trata, y el presidente Trump se está dando cuenta. Aquí hay más detalles sobre este ataque. Anoche, otro ataque masivo de Rusia a Ucrania con 324 drones, 4 misiles de crucero y 3 misiles balísticos. En esta ciudad, una farmacia, la universidad y oficinas locales resultaron dañadas. En Kiev, un edificio residencial fue dañado, dejando heridas a 8 personas, entre ellas una niña de 2 años. Aquí en su pantalla pueden ver la trayectoria de los drones y misiles que Rusia lanzó anoche y qué camino tomaron. También tenemos detalles sobre cuántos drones y misiles Ucrania y las defensas aéreas ucranianas pudieron detener. De 324 drones, 309 fueron interceptados y derribados por la defensa aérea. Eso es aproximadamente un 95% de tasa de éxito. Con los misiles de crucero, fueron 2 de 4, mucho más bajo que los drones. La Fuerza Aérea Ucraniana informa que los misiles balísticos no fueron interceptados, pero tampoco alcanzaron su objetivo. Por lo tanto, podrían estar dirigiéndose hacia un terreno baldío o similar. Y es por eso que la Fuerza Aérea Ucraniana decidió no gastar su munición en detener un misil balístico que no estaba dañando a los civiles o a la infraestructura importante. Como si esto no fuera suficientemente malo, otra cosa impactante que ocurrió anoche fue un dron ruso que entró en Lituania. Ahora, es importante recordar a todos que Lituania es un país de la OTAN. Entonces, si esto se considera un ataque a la soberanía de Lituania, esto significa que el artículo 5 podría activarse. Las posibilidades de que eso suceda son muy bajas, pero aún así muestra hasta qué punto Rusia está dispuesta a atentar a la suerte. Un dron no identificado, probablemente ruso, cruzó a Lituania desde Bielorrusia y fue avistado sobre la capital esta mañana. La policía y las Fuerzas Armadas realizan una búsqueda a gran escala. Se pide a los residentes informar de inmediato sobre avistamientos o posibles sitios de aterrizaje. Este es el segundo incidente de este tipo en julio. En el caso anterior, el dron fue identificado como Kueran ruso. De hecho, el ataque ruso de anoche a Ucrania fue tan grande que incluso Polonia tuvo que movilizar sus aviones durante la noche para patrullar su propio espacio aéreo porque Polonia estaba preocupada por algo como esto que sucedió en Lituania. Esto no es un error, esto fue una prueba. Rusia está tratando de ver cómo reaccionaría la OTAN. Rusia busca identificar las defensas aéreas de la OTAN, posiblemente para recopilar más información. Lo que no entiendo es por qué no estamos derribando estos drones. Cuando Irán lanza misiles balísticos sobre Israel, los países occidentales usan sus barcos y portaaviones para derribarlos. Incluso los países árabes aliados de Estados Unidos en la región hacen lo mismo. ¿Por qué no podemos brindar un apoyo similar a Ucrania? No debemos atacar a Rusia ni ayudar a Ucrania en ningún ataque que realicen contra Rusia o soldados rusos. Pero si hay drones en el aire, si hay misiles en el aire, y ahora hemos demostrado que algunos de estos drones entran en el espacio aéreo de la OTAN, ¿por qué no podemos usar eso como justificación para que los países de la OTAN simplemente derriben estos misiles en el aire y ayuden a los civiles ucranianos y a los ciudadanos ucranianos? Al final del día, podemos ver por la retórica rusa que no van a detenerse en Ucrania a menos que sean detenidos, a menos que vean una fuerza que les preocupe, a menos que vean una fuerza que saben que no pueden enfrentar.
Esto es lo que el ministro de Relaciones Exteriores ruso expresa sobre Lituania, Letonia y Estonia. Aún ven a estos países como parte de la Unión Soviética. Hemos estado hablando de esto desde el comienzo de la guerra. Putin busca reconstruir la Unión Soviética. Esta retórica ahora proviene de Rusia y sus funcionarios. Así fue como los funcionarios rusos prepararon la invasión de Ucrania. Comenzaron a establecer esta retórica donde Ucrania es parte de Rusia, o Ucrania está perjudicando a la población de habla rusa en Donbass. En realidad, nada de eso era verdad. Fue solo un intento de Rusia de justificar una invasión ante sus ciudadanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia insinuó ayer que están tratando de repetir acciones previas. El 21 de julio se cumplieron 85 años desde la formación de las repúblicas socialistas soviéticas de Letonia, Lituania y Estonia. Hoy, este trío de banderistas expresa rusofobia a diario. Después del colapso de la Unión Soviética, los gobiernos de estas repúblicas bálticas, anteriormente independientes, pero en realidad habiendo perdido su independencia, nunca pierden la oportunidad en su frenesí antirruso de difamar todo lo relacionado con su pasado soviético. A esto le llamaban liberarse de las cadenas de la ocupación. Hoy, Letonia, Lituania y Estonia están en los márgenes de Europa. No geográficamente, pero si miras las estadísticas, lo verás. En realidad, lo que dicen no coincide con los hechos. Veamos las estadísticas. Los números no mienten. El salario promedio en los países bálticos que Rusia está señalando oscila entre $1.800 y $2.500. Y el salario promedio en Rusia sigue siendo de $600. Por lo tanto, es bastante risible que Rusia esté tratando de decir que Letonia, Lituania y Estonia están sufriendo porque no son parte del bloque de la República Soviética. De hecho, parece que están haciendo mejor de lo que Rusia ha hecho o hará alguna vez. Entonces, ¿por qué Rusia está afirmando esto cuando las cifras claramente demuestran que no es verdad? Bueno, eso es porque Rusia quiere reclamar el legado de la Unión Soviética. Esto es lo que un asesor de Putin acaba de decir hace unas semanas. Legalmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nunca se disolvió correctamente, lo que significa que la crisis de Ucrania es un asunto interno ruso. Asesor de Putin, Anton Kovutkoyo. Además, hay otro aspecto fascinante que muchos ignoran. Verás, desde el punto de vista de Putin, no puede permitir que estos antiguos estados soviéticos lo hagan mucho mejor que Rusia, justo en la frontera rusa. Porque la gente rusa normal que está luchando puede ver estos países y ver cómo están haciendo las cosas mucho mejor. Mientras tanto, la situación en Rusia empeora debido a la guerra. Y es por eso que Putin quiere crear inestabilidad en estos países. Y es por eso que Putin quiere invadir estos países. Por eso Putin busca arruinar las economías de esos países. Esto es algo de lo que hablábamos el año pasado cuando tuvimos a Ben Hodges en nuestro podcast, y esto es lo que compartió al respecto. También refleja su inseguridad. Quiero decir, ellos saben que una vez que sales de Moscú, y si no eres uno de los súper ricos allí, la situación en Rusia es terrible. Quiero decir, es terrible. Un país que tiene infinitas cantidades de recursos naturales, ¿sabes? Todos allí deberían ser ricos. Hay una gran abundancia de petróleo, gas y otros recursos, pero debido a las secuelas de la corrupción, en lugar de que todos allí reciban dividendos como lo hacen en Noruega o Canadá u otros países, solo unas pocas personas se quedan con todo y a todos los demás se les mantiene en la misma miseria que han tenido desde el principio. Y por lo tanto no es del interés del Kremlin cuando tienes países en su frontera que comienzan a ser muy prósperos cuando se unen al occidente. Entonces, como Estonia, Letonia, Lituania, 3 antiguas repúblicas soviéticas, Polonia y Rumania, antiguos países del Pacto de Varsovia. Sabes, ahora estos chicos son todos debido a la membresía en la Unión Europea, debido a las libertades que están allí y los países grandes están invirtiendo en ellos. La calidad de vida justo en la frontera de Rusia es significativamente mejor que la del ruso promedio. Y por lo tanto, Putin absolutamente no podía soportar la idea de Ucrania, a quien siempre consideraron como su hermano menor o algo así, ya sabes, y no me refiero a eso de una manera amistosa y fraternal, sino a alguien a quien podrían dominar. Ahora la sociedad ucraniana está abierta, es mucho más exitosa. Las personas pueden usar su potencial. Los países quieren invertir en Ucrania.
Y entonces podrías imaginar al Kremlin mirando eso y luego teniendo que explicar a su propia gente por qué la vida es tan mala en Rusia y es tan buena en Ucrania. Ahora que estoy simplificando un poco, pero creo que parte de esto es su inseguridad y la supervivencia de su propio régimen. Ahora cambiemos el enfoque a Rusia un poco porque las cosas no están mejorando en absoluto en Rusia. De hecho, están empeorando significativamente. Por eso los funcionarios rusos han recurrido a mentir. Nada nuevo. Esto es lo que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, está diciendo al mundo. Está diciendo a todos que Rusia no tiene aliados, y esta es la primera vez en la historia del mundo ruso que Rusia está luchando sola. Escuchemos. Tenemos mucho en nuestra agenda. El principal, por supuesto, es derrotar al enemigo. Por primera vez en la historia, Rusia está luchando sola contra todo el oeste. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, contamos con aliados. Ahora no tenemos aliados en el campo de batalla. Eso implica que solo debemos confiar en nosotros mismos. No podemos permitir debilidad o relajación. El presidente ha fijado los objetivos que perseguimos a nivel internacional. Pero antes que nada, en primera línea, se lograrán estos objetivos. Ahora, Lavrov es viejo, así que tal vez deberíamos perdonarlo por el hecho de que visitó Corea del Norte, se reunió con Kim Jong-un para rogarle por soldados, municiones y proyectiles. Supongo que olvidó todo eso porque Rusia no está luchando esta guerra sola. Soldados extranjeros luchan junto a los rusos en el campo de batalla, siendo el único país con esta característica. Ucrania sigue luchando sola, pero está ganando porque tiene aliados occidentales que le proporcionan inteligencia y armas. Todo el tiempo, Rusia está perdiendo porque simplemente no puede superar sus hábitos soviéticos.